Bueno, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Continuamos con Éxodo, el libro de Éxodo, ¿no? En el capítulo 19, vamos a ir todos. Capítulo 19, Éxodo 19. ¿Ya estamos ahí todos? ¿Amén? Acuérdense que lo más importante es mirar con qué, con la palabra de Dios, es siempre lo que nos ha enseñado el pastor acá, ¿no? Siempre debemos validar todo con qué, con la palabra de Dios. Si no está en la palabra, no lo creamos porque nos pueden meter una falsa doctrina. Entonces comenzamos, Éxodo 19, el tema principal de Éxodo 19 es los días antes o la preparación del pueblo de Israel para recibir los 10 mandamientos, y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. No alcanzamos a ver el 20 porque el 20, aunque ya no sabemos o conocemos los mandamientos, pero explicarlo a uno es más maravilloso, sale mucho tema, se podría decir que sería una clase por cada mandamiento. Por eso no lo vemos hoy vemos solo Éxodo 19, ¿listo? Entonces dice, 19.1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. ¿A dónde llegaron? Al monte Sinaí. Al monte Sinaí. Al pie. Ajá, ¿llegaron a qué? Al monte de Sinaí, ahí al pie. Acuérdense que al monte no podían pasar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y quién había estado primero allí, en Moisés. este monte? Moisés. ¿Cuándo estuvo allí Moisés? Cuando Dios le apareció En la zarza, en la ¿cierto? llamada que le hizo. ¿Y cómo se llamaba en ese capítulo que leímos? Horeb, ¿no? O sea que Horeb y Sinaí es el mismo monte, ¿no? O el mismo lugar, ¿no? Y dice el 3. Y Moisés subió a Dios. Y Moisés subió a Dios. ¿Cómo así que subió a Dios? Al monte. Subió al monte, ¿sí? Subió al monte, muy bien. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Esto es lo que le tiene que decir Moisés a los hijos de Israel. Entonces, 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Qué le está recordando primero Dios? Acuérdese que yo lo saqué de Egipto y lo saqué con gran poder. Y ustedes lo vieron. Y miren lo más bello que dice. Y los traje sobre ¿qué? ¿Qué dice? Sobre las alas de águilas. Sobre las alas de las águilas. ¿Usted sabe lo que hace un águila? Sobre monte en lo alto. Sí, pero dice, los traje sobre las alas de las águilas. ¿Qué significa eso? Los protegió. Protegidos. Exacto, es más que todo la protección que tuvo el pueblo de Israel los llevó, los protegió de todo lo que iba a pasar y los está guiando. Y dice, y os he traído a mí, os ha traído a mí. Luego no estaba ya en Egipto. ¿Y entonces para qué los trajo? Los iba a llevar a la tierra. ¿Ah? No, porque dice, los he traído, es a mí, no dice, los voy a llevar, los he traído a mí. Que no lo conocían. Ah, muy bien. Ahí viene lo de los 10 mandamientos. Cuando dice que los trajo a él, significa que los va a traer, es para que conozcan de él y cuál es su voluntad. Por eso, 3 días después les va a enseñar los 10 mandamientos. 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, oiga lo que dice acá, porque este versículo a todo el mundo le encanta. Mire lo que dice. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros serás mi ¿qué? Especial tesoro. ¿Sí han escuchado que mucha gente dice, ay, es que nosotros somos especial tesoro en Dios? Pero soy Dios. ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde lo están sacando? De acá. Y os será especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel? Es un pueblo que sobresale a las demás naciones. Es un pueblo escogido, único para Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué? Porque mía es toda la tierra.
¿A cuántos no nos gustaría que Dios nos dijera eso? Ustedes son mi especial tesoro. ¿Mm? Tú eres mi tesoro, así como le dice el novio a la novia, tú eres mi tesoro, y la novia se siente, ay, o el novio se siente, mejor dicho, en la luna. Pero imagínese que Dios sea el que lo diga, es algo más espectacular. Nosotros nos hizo hijos, ¿Ah? es superior a los tesoros. Pero mire lo que dice, pero para ser especial tesoro, mire lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Si dieres oído a ¿qué? A mi voz, ¿y qué más? Y guardares mi pacto. ¿Cuál pacto? Primero está diciendo, si dieres oído a mi voz y guardares mis pactos, ojo que está siendo condicionado. Ahí ustedes serán especial tesoro. Y ahí nos damos cuenta de una cosa. ¿Dios tiene preferidos? ¿Dios tiene gente que ya ha predestinado para algo? Sí, a nosotros nos predestinó. ¿Ah? O sea, Él lo escoge a usted y le dice, venga, usted quiero que sea lo mejor para mí. ¿Ah? ¿Qué dice el versículo? Si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, ahí será mi ¿qué? Especial tesoro. O sea que Dios no tiene preferencia. Él da la oportunidad. Exacto. Todo el mundo la recibe. Nosotros escogemos si queremos ser o no ser en esa predestinación que llamamos. Pero Dios no tiene un hijo favorito. Es decir, ¿Moisés era un favorito de Dios? No. ¿Pero por qué Dios lo escogió? Porque Moisés quiso buscarlo. Moisés quiso seguirlo. Moisés quiso seguir escuchando su voz. Y por eso llegó al nivel que llegó, de entregarle a Dios ¿qué? Todo lo que fue la ley. ¿Sí se dan cuenta? ¿Pero hay favoritos para Dios? No. Nosotros escogemos si queremos ser ese especial o no especial tesoro. ¿Y qué pasa con la iglesia entonces? Porque el pueblo de Israel, ¿qué viene siendo? Especial tesoro, pero ese especial tesoro condicionado, ¿no? ¿Cuál es la condición del pueblo de Israel para que sea especial tesoro? Que oigan la voz y guarden sus mandamientos. Qué interesante. ¿Y entonces qué pasa con la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? Lo mismo Jesús en Juan. Si oyeres mi voz. Yo soy el buen pastor y el buen pastor subirá por las ovejas. Si oyeres mi voz y me siguieres, entonces yo los guardaré en mi mano, los más reservados en mi mano. Y nadie me los arrebatará. Pero es condicionado. ¿Qué dice? Condicionado. ¿Qué dice también? Que si oyeres mi voz. Si oyeres mi voz. Acuérdense lo que le dice. Vosotros sois mis amigos, sí que. Si se amáis unos a otros. Condicionado. Todo es condicionado. O sea que Dios tiene favoritos. No. Vamos a ver. Primero vamos a ver el pueblo de Israel y después vemos También a la iglesia. Juan dice, ¿Cuál? y pedid todo lo que quisierais si guardaréis mis mandamientos. Exacto. ¿Sí? Es condición. Veamos a ver primero Deuteronomio 4:20. Deuteronomio 4:20. Primero vamos a ver qué significa ser especial tesoro. Ahora sí, viene la pregunta más clave. ¿Qué significa que usted sea especial tesoro? Para Dios, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué pueden decir? ¿Qué significa ser especial tesoro? ¿Cómo? Especial es como escogido. Muy bien, escogido. Es especial porque es escogido ¿para qué? Para una misión especial. Vamos a ver cuál es la misión especial que tiene Dios para el pueblo de Israel. O que tenía, porque lo estoy hablando como si fuera para... que tenía Dios para el pueblo de Israel. ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 4:20. Mire lo que dice. ¿Ya estamos todos ahí? Pero a vosotros Jehová os tomó. ¿Qué dice? Dios los tomó al pueblo de Israel. ¿Para qué? Y os ha sacado del horno del hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. ¿Qué va a heredar? El pueblo de Israel, ¿qué va a hacer? Va a ser heredero. ¿De qué va a ser heredero? ¿De qué va a ser heredero?
¿Qué heredan el pueblo de Israel de Dios? La tierra prometida. Eso es lo material. ¿Y en lo espiritual? Pueblo escogido, pero está luego. ¿Para qué razón? ¿Qué van a heredar? ¿Ah? Para que no sean Santos, de apartados, ¿Para qué? para que lleven Ah, muy bien. ¿Qué les va a entregar? Ahorita, ¿qué les va a entregar? Dentro de 3 días, ¿qué les va a entregar? Los 10 mandamientos. Y después de los 10 mandamientos, entrega toda la ley. Es más, hay un libro que es Levíticos, ¿no? Donde está toda la ley. Y no solo en Levíticos, también está en Deuteronomio. Ahora vayamos a Deuteronomio 7, del 6 al 11. Y muchos dicen que la heredad es solo lo material. No, al pueblo de Israel no recibió solo lo material, también recibió ¿qué? Espiritual. Ve que la palabra es ¿qué? Espiritual. Deuteronomio 7 del 6 al 11. Fueron Mire lo que- privilegiados. Porque a ellos se les dieron las promesas, a ellos se les dieron los pactos, eran portadores de la palabra. Entonces tuvieron varios privilegios que no supieron aprovechar. Es lo Exacto. que dice Romanos 3. Mire lo que dice el 6:11. Deuteronomio. 7 del 6 al 11. Mire lo que dice. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué es el pueblo de Israel? ¿Un pueblo qué? Santo. Entonces, ¿por qué es especial? Tesoro. Fue apartado. ¿Qué es santo? apartado. Apartado. ¿Para qué lo apartó Dios? Vamos a ver. 7. Deuteronomio 7, 6 al 11. Dice, Jehová tu Dios te ha escogido. Óigalo, otra vez dice, Jehová. ¿Sí lo encontramos todos? Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Mira lo que dice. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo que, otra vez le vuelve a recargar, ¿qué? Especial. ¿Para qué es especial? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Vea lo que le está diciendo. No porque usted sea algo especial realmente, sino mire por qué. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Oh, sorpresa, ¿cómo era el pueblo de Israel? Insignificante. El más insignificante. ¿Pero por qué razón lo llama insignificante? ¿Porque no tenía valor o por qué razón lo llama insignificante? Lo pequeño. Por lo pequeño. Dese cuenta, ¿por quién comenzó el pueblo de Israel? Por un solo hombre. ¿Quién era? Abraham. Y de ahí arrancó todo. ¿Y por qué? ¿Por qué razón comenzó con Abraham? Porque Abraham quería conocer al único Dios verdadero. Mientras los otros estaban con varios dioses, Abraham era el único que buscaba al Dios verdadero. Y dice A pesar que estaba ya donde Taré, padre, ya estaban en la idolatría, allá en Ur de los Caldeos. en la corrupción total. Y dice el 8. Sino, mire por qué son especial. Sino por cuanto Jehová os ¿qué? Amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué razón también los sacó? ¿Por qué sigue ayudando al pueblo de Israel a pesar de que ellos se desvían? Ahí está la respuesta. ¿Por qué razón los sigue ayudando? Digamos en estos tiempos que no buscan a Jesús, al Señor Jesucristo, ¿por qué aún así Dios los sigue guardando, protegiendo y sigue siendo su pueblo? ¿Por qué razón? Que se lo juró. ¿Por qué? el juramento que había hecho. Ah, muy bien. ¿Dónde está eso? Miren el 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda ¿el qué? El pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará su pago. Oye, si usted lo busca, dice que guarda su promesa ¿por cuánto? Por 1000 generaciones. Le está diciendo al pueblo de Israel, ¿no? Pero si usted lo aborrece, no se demora, dice la palabra, el pago que se merece usted por no buscar a Dios. ¿Sí se da cuenta lo que dice el pueblo? 11.
Guarda, mire lo que le recomienda. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Esos mandamientos, esos decretos, ¿pertenecen a qué? Al pacto que tiene con el pueblo de Israel. Ahora Deuteronomio 14:2. Dice, mire lo que dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, por eso es especial tesoro. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo que único, le está diciendo, de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Y son únicos? Sí. ¿Por qué son únicos? Porque a ellos Dios les entregó ¿qué? La ley, la Torá, la palabra. Los 5 primeros libros de la Biblia, después los profetas, los salmos, los proverbios. ¿Y qué tienen que hacer ellos con todo eso que Dios les dio? Guardarlo, cumplirlos. Deuteronomio 26, 16 al 19. Deuteronomio 26. Deuteronomio capítulo 16, versículo ¿qué? 16 al 19. Mire lo que les dice ahora. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y ¿con qué más? Con toda tu alma. Has declarado solamente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en ¿qué? En sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y escucharás su voz. Igualito a hoy, ¿no? Venimos a la iglesia, mucha gente viene a la iglesia, pero ¿a qué viene? Unos se limpian las uñas, otros están en el celular. Lógicamente si está leyendo la Biblia está bien. Pero algunos no, sino algunos no vienen a poner cuidado. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios? Que usted ¿qué? Escuche atentamente. Para que usted después pueda ¿qué? Guardar lo que escuchó. Por eso la gente le pregunta, ¿y cómo estuvo el culto hoy? Muy bonito. Una bendición. ¿Y de qué hablaron? Entonces, ¿de qué fue bendición? ¿Cuál fue la bendición entonces? Eso que significa que no estaban pendientes. 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo que suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿En qué momento se vuelve pueblo especial? Cuando comienzan a ¿qué? A oír, guardar y a poner por obra. 19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Cuándo va a tener el loor, la fama, el pueblo de Israel? Cuando guarden el pacto. Volvamos otra vez vayamos ahora sí con la iglesia. Tito 2:12. Tito 2:12. Vamos a ver con la iglesia si pasa lo mismo. Tito capítulo 2, versículo 12 al 15. Vamos a ver lo que dice. ¿Ya estamos ahí? Tito 12. Mira lo que dice. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad y purificar para sí, ¿un qué? Un pueblo ¿qué? Propio, celoso de buenas obras.
¿Qué es lo que quiere el Señor Jesucristo? ¿Un pueblo qué? Propio. Oiga lo que dice, Él quiere un pueblo propio, celoso de qué? De buenas obras. Es decir, que ¿cómo se conoce un hijo de Dios? ¿Cómo se conoce un seguidor de Jesucristo? Por sus buenas obras. Pero si usted en el trabajo es odioso o rencoroso, en donde vive es problemático, ¿usted cree que esas son buenas obras que puedan demostrar a las demás naciones quién es nuestro Dios? No. ¿Qué le decía Dios al pueblo de Israel? ¿Quieren fama y loor? Pues ¿qué tienen que hacer? Guarden mi ¿qué? Mi pacto. Y mire el 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hay que estar ¿qué? Exhortando y reprendiendo sobre que hagamos buenas ¿qué? Obras. Bueno, volvamos otra vez a Éxodo 19. Ahora viene la otra pregunta. ¿Pero para qué Dios quiere que el pueblo cumpla sus mandamientos? Que escuche y los cumpla. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué quiere que sea un especial tesoro? ¿Para qué quiere que sean apartados para Él? ¿Para qué quiere que sean santos? ¿Cuál es la razón y cuál es el fin que tiene Dios con el pueblo? Para que todas las naciones sean iguales a Él. Vamos a ver. 19. 6. Mire lo que dice el 6. Después de que le dice que ustedes son un pueblo especial, al pueblo de Israel le dice, y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente ¿qué? Santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, si usted guarda, escucha y practica, ustedes me serán un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente ¿qué? Santa. Entonces, ¿para qué somos especial tesoro? Para ser reyes. Reyes Santos. y sacerdotes, ¿y qué? Y santos. ¿Para qué Dios le entregó al pueblo de Israel los mandamientos? Ahí viene la pregunta, ¿para qué es? Para que sean primero ¿qué? Santos. Y una vez que sean santos, puedan ir y llevar la palabra de Dios a otras personas. ¿Y la iglesia qué? ¿Ustedes qué dicen? También. ¿Sí? ¿Por qué? Lo mismo. Lo mismo. A la iglesia Jesús le dice lo mismo. ¿Dónde? Porque nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis. 2:5. Vamos a Apocalipsis 1. 6. Qué curioso que los dos vamos a la par, ¿no? Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 6. Mire lo que dice. Está hablando Juan, ¿no? Apocalipsis, ¿no? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Mire lo que dice Juan. Bienaventurado el que ¿qué? Lee. ¿Y qué más? ¿Bienaventurado qué? Lee y escucha. ¿Qué le decía Dios al pueblo de Israel en Éxodo? Los que ¿qué? También oyen. Ya Juan puede escribir acá leen porque en ese tiempo ya estaban ¿qué? Los pergaminos. Pero también dice y los que escuchan. Igual que le dijo al pueblo de Israel. Y mire lo que dice. Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Y guardan. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Escucha y guarda. Es más, si nosotros nos vamos a Deuteronomio 6, dice, escucha Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es. 4. Juan.
a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que ¿qué? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Para qué hizo esto? Para volvernos ¿qué? Justificados. Nos santificó. Y ahora sí viene el 6. Y después de que nos santificó y nos justifica, ¿qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Somos especiales para Dios? Sí. ¿Pero con qué razón somos especiales también para Dios? Para que seamos un reinado ¿de qué? De sacerdotes. Igual que el pueblo de Israel también le dijo con Moisés. Vayamos a Apocalipsis 5:10. Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Ojo que este capítulo es cuando está el rollo con los sellos y no hay quien lo abra, y el único que lo puede abrir, ¿quién es? Jesucristo. Y mire lo que dicen los que están allí. Y nos ha hecho para nuestro Dios que reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Futuro, ¿no? Y reinaremos. ¿Cuándo vamos a reinar con el Señor Jesucristo? En el milenio. En el milenio. No dice que juzgaremos, Ajá. sino que Reinaremos. ¿Y quién es el rey? Jesucristo. Jesucristo. Apocalipsis 26. Mire lo que dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán ¿qué? Sacerdotes ¿de quién? De Dios y de Cristo, y reinarán con él ¿cuánto? 1000 años. O sea, la promesa que le hizo al pueblo de Israel también nos la da a nosotros. Vamos ahora a 1 de Pedro 2 del 1 al 10. 1 de Pedro 2 del 1 al 10. Mire lo que dice Pedrito. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis ¿para qué? Para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad ¿de quién? Del Señor. Mire lo que dice. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? de Cristo. De Cristo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Casa espiritual. ¿Y qué más? Y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables por medio de quién. ¿Cuál era una de las funciones de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ofrecer los sacrificios. Ofrecer los sacrificios ¿por quién? Por ellos. ¿Y por quién más? Por el pueblo. Y por el pueblo. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mire lo que dice. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio ¿qué? Santo. Para ofrecer ¿cuáles sacrificios? Espirituales. ¿Sacrificios qué? Espirituales. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo escogida preciosa. Y el que creyere en él, ¿no será qué? Avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza ¿de qué? Del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a los que fueron también destinados. Mas vosotros, miren lo que le dice Dios, nos dice Dios, mas vosotros sois ¿qué? Linaje ¿qué?
Linaje ¿qué? Escogido. Nos escogió. Oiga lo que dice. Real ¿qué? Sacerdocio. Nación ¿qué? Santa. Pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Para que anunciéis, ¿para qué razón? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿para qué nos escoge? Igual que el pueblo de Israel, ¿cuál es la razón? Para llevar ¿qué? El evangelio. Entonces, primera de Pedro 1:13, mire lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando dice que ciñamos los lomos de vuestro entendimiento, ¿qué significa? Que tenemos que fortalecer esta parte, la mente. ¿En qué tenemos que fortalecer? Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos que obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, el que sigue haciendo lo que hacía en el mundo, ¿cómo lo llama Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Que es un qué? Un ignorante. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué está pidiendo Pablo? ¿Cómo hay que ser santo? En toda manera. En todo. No es en unas cosas y en otras. Exacto. No es que dije una mentirita santa, una mentirita blanca. Pablo está diciendo usted tiene que ser todo. No es que a mí siempre se me sale el chuki. No, Pablo dice en todo. (16) Porque escrito está, sé santos porque yo soy ¿qué? Santo. Segunda de Corintios 5:18. Cinco 18 al 21. Mire lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿por quién? Por Cristo. Y nos dio el mismo ministerio de la que. ¿Cuál es nuestro ministerio? La reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios. Exacto. ¿Y qué hacemos cuando vamos a predicar? ¿De qué le hablamos al mundo? Arrepiéntase o si no se va a condenar si sigue en esa forma de vivir. ¿Qué va a pasar con la persona? Se espanta. Cuando la mujer adúltera estaba, ¿qué dijo Jesús? ¿Dónde estaban los que te qué? Que te acusaban. Ni yo te condeno. Ni yo. Lógicamente, ya cuando él entra, ahí sí toca comenzar a ¿qué? A hablarle de las cosas que están mal. Pero si usted lo coge de una, pues no. Ni entiende tampoco. Porque nosotros, ¿qué es lo que tratamos? De reconciliar al mundo, ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Y para eso es que decir que Dios es amor, que Dios perdona. Exacto. (19) Que Dios estaba en Cristo, ¿qué dice? Reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus ¿qué? Sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? La reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Pero miren lo que está diciendo Pablo. Primero usted reconcíliese con Dios para que pueda ir a reconciliar a nosotros. Porque imagínense, yo le digo a una persona, no diga mentiras, si ya me conoce que soy mentirosa, ¿qué me va a decir? Ay, miren que usted que me viene a hablar. ¿Sabe por qué muchos no predican en su trabajo? Porque son de mal testimonio. Son de mal testimonio. ¿Por qué no predican en su estudio? Exacto. No tienen la cara para hablar el mundo, no tienen la autoridad.
para dar ejemplo. Ahí está. Sí. Porque ahorita que está reconciliado. Sigamos en Éxodo 19 y ahora vamos al versículo 7. Éxodo 19, versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué? Que si aceptaban ¿qué? El pacto que iban a hacer con Dios. Pero Dios les dice: ¿ustedes quieren o no seguir a Dios? ¿Y ellos qué dicen? ¡Sí! ¿Pero a quién le estaban diciendo sí? Le hago la pregunta. ¿Ah? Pues sí, le estaban diciendo a Moisés sí, pero ¿sobre qué? ¿Se imagina que yo le diga a Alejandro: venga Alejandro, ¿acepta este trato que le hago? ¿Usted qué me va a decir? Pues sí. No, sí, no sé. Depende. ¡No sabe! El que lo va a matar, pues tampoco. ¿Sí se dan cuenta? No saben y le dicen a Dios de una vez que sí, acepto, pero ¿qué están aceptando? Si todavía no le ha dado la ley. Si no le había dado la ley, ¿qué aceptaban? Pues lógicamente ellos dijeron que sí queremos que todo lo que nos diga Dios, que Él sea nuestro guía. Eso es lo que estaban ¿qué? Aceptando, pero todavía no sabían que iban a ¿qué? Aceptar. Lógicamente, pues si es Dios, ¿quién le va a decir qué? Vamos a ver. Entonces, el 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Mira lo que dicen: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Lógicamente, acuérdense que Dios les venía enseñando ¿qué? Mandamientos. Por ejemplo, cuando Caín mató ¿a quién? A Abel. Ahí ya comenzaron algunos mandamientos de que no se debía matar ¿a qué? A las otras personas. Acuérdense cuando a Abraham le iban a quitar la esposa. Era mal visto y se sabía que el que quitaba la esposa a otro, ¿qué pasaba? Dios lo podía ¿qué? No lo podía. ¿Dios qué? Lo castigaba. ¿Sí? Y así venía. Cuando Esaú y quién, y se me olvidó, y Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Engañó a su hermano. Ellos ya sabían que engañar no era nada que bueno. Y por eso nosotros Ya venían que habían algunos mandatos que ellos ya sabían. Y por eso dice, lo que Dios nos da es lo mejor. Ahora sí. Ahora viene el 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti. Oiga, acá viene otra. He aquí yo vengo a ti en una nube que espesa. He aquí yo vengo en una nube espesa. ¿Y cómo se le apareció a Moisés primero? ¿En una nube? En una zarza de fuego. ¿Y en medio de la zarza qué salía? No, en medio. La voz. La voz de Dios. La voz de Dios, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la nube. Para que el pueblo, oiga lo que dice, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Es decir, de en medio de la nube que iba a salir una voz. ¿La voz de quién? De Dios. Para que el pueblo, mientras yo hablo contigo. Y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Oiga lo que está diciendo. Esta vez, ¿cómo se le aparece al pueblo? ¿En medio qué? En el monte Sinaí, ¿cómo se va a aparecer Dios? En una nube, ¿no? ¿Y en medio qué va a salir? La voz de Dios. Pero ¿para qué? Acá viene una pregunta. Si ellos ya tenían como profeta a Moisés, ¿para qué se les va a aparecer Dios a todo el pueblo? ¿Cuál es la razón? Para que entendieran que era Dios el que había hablado y no Moisés. Ah, muy bien, ahí está, muy bien, pastor, ahí lo dice. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo, ¿qué dice? Oiga mientras yo hablo contigo. O sea, ¿Dios iba a hablar al pueblo o a Moisés? A Moisés. A Moisés. Pero el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Escuchando. ¿Con qué fin? Mire lo que dice. Y también para que te crean para siempre. Es decir, si eso no hubiera ocurrido, si Éxodo 20 no hubiera ocurrido, el pueblo de Israel no hubiera creído en Moisés.
Por eso Dios lo tuvo que hacer. No es tanto para que crean en Dios. Era para que creyeran que Moisés era el profeta de Dios. Por eso es que se le tiene que aparecer ¿a quién? Al pueblo. Porque Dios no tiene necesidad de que la gente crea en Él. Pero lo hacía para que el pueblo creyera ¿en quién? En Moisés, que sí era el escogido de Dios. Bueno, acá viene una pregunta. Cuando el pueblo escuchó la voz, ¿qué voz escuchó? ¿Qué vieron? Vieron la nube. ¿Vieron una nube, sí? ¿Vieron una qué? Nube. Una nube, solo vieron una nube. ¿Y cómo escuchaban la voz? Como trueno. Truenos, sí. ¿Y cómo decía la voz? No he hecho nada todavía. ¿Por qué lo digo? Ojo, porque aquí hay un pensamiento que dice que cuando Dios habló, ojo, estoy diciendo que esto es un pensamiento, esto no está en la palabra de Dios. Hay un pensamiento y se los digo es para que ustedes sepan que hay otros pensamientos sobre estos capítulos. Hay un pensamiento que dice que ellos no escucharon una voz audible, que lo que pasa es que Dios les hablaba a la mente. ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Por qué? La voz tiene que ser audible. No saben lo que está hablando el otro si no ha hecho nada. No, adivinando leer que no. Y según la palabra, ¿qué dice? No, es que pues no se había tomado la molestia entonces de llamar a Moisés solito. O sea, si no lo hubiera hecho de todo de una vez así. ¿Y qué dice la palabra? Acuérdense que nosotros hacemos los estudios es sobre ¿qué? La palabra. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 18. Mire lo que va a decir el apóstol Pablo. Vamos a ver si era una voz a la mente o era una voz audible, literal. Hebreos 12, 18, versículo 18, mire, le dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía, ¿qué? Palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasaba con dardo. ¿Qué dice Pablo? Bueno, Hebreo se dice que lo escribió Pablo, ¿no? Se cree que se escribió Pablo. ¿Qué dice? ¿Era literal o no era literal? Literal. Era literal. Dice que se podía palpar la nube, lógicamente. Sí, Ali, dinos. O sea que hay, según lo que dice la palabra, mientras estaba la nube, estaba el Señor hablando con Moisés y ellos escuchaban, ¿correcto? Exacto. Y ellos, como no les gustaba lo que estaba diciendo, por tal motivo hicieron lo del becerro, o sea, con fin de distraerse, o cuando hicieron el No, becerro, eso pasa después. Eso pasa, todavía no ha pasado. Esto es antes. Acá solo le está entregando los 10 mandamientos. Se los va a entregar a Moisés para que se lo hable al pueblo. Pero después los escribe y es cuando Moisés se va 40 días. O sea que cuando los escribió ya no había voz. Vamos a verlo más adelante en los capítulos. Porque los escribe. Sí, más adelante los vemos. ¿Listo? Ahí adelante. Pero, Para demorarse tanto. ¿cómo? No, porque ahí solo lo iban a ¿qué? A Oír. escuchar. No más. Solo escuchar. Ahí no iban a escribir nada. Ya después es cuando Moisés vuelve y sube. Que es cuando los escribe. Y ahí pasa 40 días y ahí es cuando hacen el becerro. Ah, ok. Ahí es. Será mío. Exacto. Acá es otro momento distinto. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue? Pero a otro versículo. Vamos a ir a Deuteronomio 4, 11, 12. Deuteronomio 4, versículo 11 y 12. Mire lo que dice el 11. Y os acercasteis y os pusiste al pie del monte. Y el monte, ¿qué pasaba? Ardía en fuego.
hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. ¿De dónde salía la voz? De en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Mire que hace la aclaración. Aparte de usted haber escuchado, no vio. Pero sí escuchó, le está asegurando. Aparte de usted haber escuchado, sí vio. No vio, perdón. Para que se hagan imágenes. Ninguna figura. Exacto. Ninguna. ¿Cuál es la razón de que no vieran nada? Para que no fueran a hacer ¿qué? Idolatría. Idolatría. Entonces, ¿sí fue audible o no fue audible? Sí, más claro no puede ser. Apocalipsis 4, versículo 5. Mire lo que dice. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vea que acá también hay fuego, ¿no? ¿Cómo les habló al pueblo de Israel? Con fuego. Y mire lo que dice acá. Y ardían 7 lámparas de fuego, y las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, hasta ahí. ¿Cómo la ven? También es que audible. Lucas 9, 28, 36. Lucas 9:28. Este pasaje es muy conocido, ¿no? Aconteció que, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte ¿a qué? A orar. Mire que esto es muy parecido a lo de Moisés. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo ¿qué? Otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él. ¿Cuáles eran? Moisés y Elías. ¿Hablaban con quién? Con Jesús. ¿Sobre qué hablarían? Eso es lo que no se sabe. Es lo que no sabemos. 31. Quienes aparecieron rodeados de ¿qué? De gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? Del sacrificio de Cristo. Exacto, de que Jesús prontamente ya tenía que irse de esta tierra, iba a tener que hacer su sacrificio, eso estaban hablando. Y sucedió el 33, que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, mírenlo como era Pedrito, a mí me encanta Pedrito, era un genio. Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Que se quedaran ahí, que no volvieran. Bueno, es para nosotros. Si usted lee los otros evangelios, dice que Pedro tenía sueño. Y le dice, esto está como largo, ¿sabe qué? Hagamos unas ramadas y ya nos acostamos a dormir. Ese Pedro era un casito. Mientras él decía esto, vino ¿una qué? Una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar a la nube. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando Dios se apareció y comenzó a hablar? Le dio también ¿qué? Temor. Y vino una voz desde la nube. ¿De dónde vino? Desde. Que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Para qué Dios se le presentó a Moisés? Para que el pueblo de Israel creyera en ¿quién? En Moisés, que era el profeta de Dios. ¿Qué pasó acá? ¿Para qué se le apareció a los apóstoles? Para que creyeran que Jesús era ¿qué? El Salvador del mundo, el Hijo de Dios. ¿Y creyeron? Igual que el pueblo de Israel, no creyeron. Fue después que comenzaron a creer. ¿Sí ve que este pasaje es muy idéntico? 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vea que esos fueron experiencias, pero nunca Pedro, ni Juan, ni Jacobo estuvieron contándole a nadie, ni que hayan visto ese experiencia. Entonces, hoy puede que una persona tenga una experiencia, pero no es para una norma para la iglesia. Es lo que tratan de hacer.
Es más, en otros versículos dice que Jesús les dice, no digan nada de esto hasta que yo resucite. Resucite. Les advirtió, no van a decir No nada. vayan a decir hasta que yo Como resucite. cuando hacía un milagro. No le digan a nadie nada. Yo y la publicidad. Venga por su milagro. En lugar de decir, venga a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Escuche. Vamos a ir a Éxodo 19. Ahí vamos a entender por qué Dios se tiene que aparecer así. Éxodo 19:10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y ¿qué tiene que hacer? Y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Cómo tiene que venir usted delante de la presencia de Dios? Limpio. Impecable. Y le dice, santifícalos. Limpio. Y hoy cómo se vienen a la iglesia. Hoy cómo se vienen a la iglesia muchas personas, como caiga. En pantaloneta, en sudadera. Y miren lo que pasa. Y estén preparados para el día que tercero. ¿Cuánto duró el pueblo de Israel preparándose? ¿Cuánto duró el pueblo de Israel preparándose? ¿Cuánto? ¿Qué dice ahí? 3 días. ¿Y nosotros cuánto duramos para prepararnos para venir el domingo a la iglesia? Antes decimos, ay, no, yo que madrugar otra vez. Eso demuestra que no hay respeto por la presencia de Dios. 3 horas. 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Quién iba a descender? Al Señor. ¿Y vieron al Señor descender o qué vieron descender? Una nube. Acuérdese, una nube. 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare al monte de seguro morirá. ¿Por qué se aparecía la presencia de Jehová? Porque tuvo que Moisés poner unos ¿qué? Límites. Porque el que pasara ese límite, el único que podía pasar era ¿quién? Moisés y Aarón. Y Josué también, sí, muy bien. Y Josué también. Después. Ahí todavía no podía pasar. ¿Pero por qué razón podían pasar? ¿Porque Moisés era el preferido? No. No, porque Para que Moisés... aprendieran, porque ellos iban a ser los líderes después de Moisés. Exacto, y porque Moisés se había preparado para estar con Dios. ¿Duró cuántos años preparándose en el desierto? 40. 40 años. 40 en Egipto, 80 y le sirvió 40. ¿Y qué más dice? 13. No lo tocará mano, porque será que apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Ni siquiera ¿qué podían hacer? Ni siquiera tener relación. Imagínense esa preparación. ¿Y nosotros qué hacemos de preparación para venir a la iglesia? Ni siquiera oramos. Digamos, si el culto llegara a comenzar sin oración, decimos, ¿y no van a orar? Pero se supone que usted antes de que venga a la iglesia ya ha orado. Eso sí, para una fiesta, ¿qué hacemos? ¿Cuánto nos duramos preparando? 8, 15. Es más, la mujer que se casa, ¿cuánto dura preparándose para el matrimonio? 6 meses antes. Pero cuando venimos ante Dios, eso es Dios. Acá podemos venir como sea. Y es más, hay algunos tan conchudos que llegan tarde. ¿Qué demuestra eso? Que no hay respeto ni amor por lo de Dios. Y eso sí, canta la canción, Señor, yo te amo con toda mi vida, entonces madruga. Ay, no, eso sí no, Señor. Me madrugué roncando hasta las 11 de la mañana. 15. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron ¿qué? Truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy ¿qué? Fuerte, o sea que sí escuchaban. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué pasó con el pueblo? Igual que los apóstoles, tuvieron ¿qué? Temor.
Imagínese la presencia de Dios. Y algunos dicen, Señor, yo quiero como Moisés conocerte. Y andan en el mundo todavía. ¿Usted sabe qué pasa donde el Señor se le aparezca? Lo fulmina de una. Gracias a Dios que no escucha nuestras oraciones, o si no, ¿cómo estaríamos ahorita? 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí, ¿qué pasaba? Humeaba. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces, para los que decían que Dios les habló a la mente, ¿para qué Dios hacía toda esa obra de descender en truenos, relámpagos, en fuego? Si les iba a hablar a la mente. ¿Cuál era el sentido? Sí, no sé, era hecho. Pues para eso no tiene que hacer nada de eso, sino solo les hubiera hablado y no tenía que haber hecho todo eso. Sí. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciendes, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Todavía no había subido. No, solo su Moisés y ¿quién más? Y Aarón subieron. Todavía no había. Pero acá hay una pregunta, ¿por qué el pueblo vuelve y les dice a Dios que el pueblo no traspase límites si Dios ya se lo había dicho? ¿Por qué razón vuelve y se lo repite? Y Moisés le dice, ven, ya tú nos dijiste eso. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque de pronto algunos se Exacto. Dios le dice a Moisés, vaya, recuérdense otra vez, porque seguro habían algunos que querían pasar al monte, querían entrar y ver qué pasaba allá, pero no estaban preparados para la presencia de Dios. Y hasta aquí dejamos. Viene la mejor parte. Dentro de 8 días vamos a ver por qué son los 10 mandamientos. Y es algo espectacular al estudiarlos detenidamente lo que pasa en cada uno de ellos. Amén. Amén. Entonces Dios los bendiga.